Historia, tercer grado. Bloque 1. Secuencia 7. La Reforma Liberal. La Revolución de Ayutla. En 1853, Antonio López de Santa Anna volvió a ocupar el cargo de presidente de la República, bajo un sistema dictatorial en el cual se hizo llamar Alteza Serenísima. Aplicó una serie de medidas autoritarias, como la anulación de las legislaturas estatales, la limitación de la libertad de prensa y la exclusión del Congreso. Como respuesta, un sector liberal del ejército promulgó el Plan de Ayutla en 1854. ¿En qué consistía dicho plan? ¿Cómo se llevó a cabo la revuelta liberal? El Plan de Ayutla solicitó la destitución del presidente Santa Anna y la formación de un Congreso Constituyente. Tras su proclamación, dio inicio la Revolución de Ayutla, que defendía, entre otras cosas, la libertad, la igualdad y el gobierno representativo. Dirigido por Juan Álvarez e Ignacio Comonfort, el movimiento se distinguió por su carácter popular, pues participaron indígenas, campesinos, artesanos y otros miembros de la sociedad. En 1855, un año después de iniciada la revuelta, Santa Anna abandonó la Ciudad de México como resultado del triunfo de la revolución. El 4 de octubre de ese año, el general Juan Álvarez fue nombrado presidente interino y unos meses después renunció. A su salida se eligió a Comonfort como su sustituto. Durante ese gobierno y como resultado del triunfo de la Revolución de Ayutla, vinieron una serie de leyes de carácter liberal. La Ley Juárez establecía la eliminación del fuero de militares y sacerdotes. La Ley Lerdo buscaba quitar las propiedades a las corporaciones religiosas con el propósito de crear pequeños propietarios. La Ley La Fragua establecía la libertad de imprenta y la prohibición de la censura. Con la Ley Iglesias se prohibió el diezmo obligatorio a la Iglesia. En junio de 1856 se conformó el Congreso Constituyente para redactar una nueva Constitución. La nueva Constitución se promulgó el 5 de febrero de 1857. Fue la primera que eliminó la intolerancia religiosa e impuso una república representativa, democrática y federal. En contra de la nueva Constitución, el general Félix María Zuloaga proclamó el Plan de Tacubaya y el presidente Ignacio Comonfort se adhirió a ese plan. En enero de 1858, Zuloaga desconoció a Comonfort. Entre las diferencias políticas con los conservadores y la inconformidad de varios sectores de la sociedad ante las nuevas leyes del gobierno liberal, surgió la Guerra de Reforma. Hubo dos gobiernos al mismo tiempo, el de Zuloaga en la capital y el de Benito Juárez. Ambos gobiernos promulgaron leyes radicales. Mientras Miguel Miramón, quien sustituyó a Zuloaga, desconoció las reformas liberales, Juárez proclamó la libertad de cultos, la nacionalización de bienes eclesiásticos y la separación de la Iglesia y el Estado. El conflicto armado comenzó en marzo de 1858 y concluyó en enero de 1861. Por ello también se le conoce como Guerra de los 3 años. El general Miramón estaba al frente de los conservadores con un ejército mejor preparado que el de la contraparte liberal, conformado por hombres sin experiencia militar. No obstante, sería este último ejército, al mando del general Jesús González Ortega, quien ganaría la guerra. El 11 de enero de 1861, Benito Juárez, presidente constitucionalista, entró victorioso a la capital del país. Entre las leyes de reforma promulgadas por Juárez destacan Ley de Nacionalización de los Bienes Eclesiásticos, Ley de Matrimonio Civil, Ley Orgánica del Registro Civil, Ley de Libertad de Cultos. La Revolución de Ayutla propició cambios estructurales en el gobierno, respaldó las bases ideológicas de la Constitución de 1857 y de las leyes de reforma. Sin embargo, la Guerra de Reforma y la implementación de las reformas liberales no pusieron fin a la división de la sociedad.
¿Qué cambios enfrentó la sociedad mexicana tras la promulgación de las leyes de reforma?